Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Mistliaro. Comenzamos. Para que pues debatamos un poquito este tema, ¿no? Que se encuentren algunos puntos de choque, que se viertan las opiniones que se necesiten y que sean necesarias, siempre pues respetando las opiniones y tratando pues de no hacer comentarios innecesariamente ofensivos. Importante para la coyuntura de lucha y de donde podemos y debemos sacar muchas conclusiones y lecciones sobre lo que está sucediendo. Primero me gustaría empezar a hablar con respecto a cómo es que Pedro Castillo llega a la presidencia del Perú. Él llega con un programa político de reformas sociales, ¿no? Y su programa se basa principalmente en dos ejes. El primero es la lucha por una implementación de una asamblea constituyente que pueda modificar la constitución fujimorista que pues está vigente en estos momentos en el Perú. Y el otro eje de su campaña y de su programa político era la cuestión de la renegociación de los términos de los contratos con las multinacionales mineras. Donde decía que si estas no aceptaban la cuestión de la renegociación de los contratos para que una mayor cantidad de las utilidades de estas empresas se quedara en el país y pudiera ser invertido en reformas sociales, pues que entonces procederían a una cuestión de nacionalización de las mineras. Este programa pues es precisamente el que lleva a Castillo a la presidencia. Después de tantos procesos de opresión, de explotación hacia el pueblo peruano, pues las masas obreras campesinas oprimidas del Perú profundo, pues ven en Pedro Castillo esta posibilidad de salir de estas condiciones, ¿no? De mejorar y cambiarlas a partir de este proceso electoral, y se expresa en el triunfo de Castillo. Decir que desde el inicio, pues Pedro Castillo no es exactamente bien recibido por la gran burguesía peruana, además de que también el Congreso queda con una mayoría de derecha y las bancadas parlamentarias que apoyan al gobierno de Castillo solamente son las de Perú Libre y la bancada magisterial, que quedan en una cierta, que quedan en minoría dentro del mismo Congreso. Bajo estas condiciones, en realidad era muy difícil que él pudiera avanzar en el programa político que él presentó, ¿no? Porque pues precisamente tenemos a esta derecha corrupta, extremadamente conservadora, que se opone ante cualquier proceso de avance de las reformas planificadas por Pedro Castillo. ¿Y qué es lo que hace Pedro Castillo? Pues en todo momento empieza a negociar con la derecha, a negociar con la oligarquía para, pues, digamos, pedirles de una manera institucional, de una manera, pues, bastante amable, la cuestión de que le permitan llevar adelante su programa. Pero la derecha simplemente no estuvo dispuesta. Y cada vez que Pedro Castillo hacía una petición, la derecha hacía otra, ¿no? Y así es como se fue deshaciendo de varios de sus ministros que estaban más a la izquierda, que defendían su programa, para poner a otros ministros que estuvieran más, digamos, acordes con lo que la derecha, con lo que la burguesía iba pidiendo o iba necesitando. Sin embargo, esto no fue suficiente todavía para la misma burguesía peruana, sin apoyarse en el pueblo trabajador, que fue precisamente el que lo lleva a la presidencia. De hecho, hubo un momento también previo a la crisis del 7 de diciembre, en donde Pedro Castillo, en vez de hacer llamados claros, contundentes a la clase trabajadora, a los campesinos, a las rondas y a todos los sectores en lucha, a defender la necesidad de ir por una constituyente o la necesidad de defender su programa, él lo que hace es llamar a la OEA. La OEA ha avalado los golpes de Estado que se han dado en diferentes países latinoamericanos, y a esta organización es precisamente a la que Pedro Castillo pide ayuda, en vez de referirse al pueblo obrero que lo lleva al poder. Entonces es cuando sucede la cuestión del 7 de diciembre. En donde Pedro Castillo da un mensaje más o menos a las 11:45 de la mañana, anunciando el cierre del Congreso. En todas las marchas que se desarrollaban en el Perú, siempre había la consigna de cierre del Congreso.
Es decir, si Pedro Castillo hubiera llamado junto con su mensaje a la nación, a la organización de la clase trabajadora y a la salida del pueblo, a defender este decreto que había anunciado, estaríamos hablando de una situación completamente diferente. Sin embargo, Pedro Castillo comete el error de confiar en las Fuerzas Armadas del Perú la defensa de este decreto. Y lo que sucede es que simplemente en el trayecto en el que él se dirigía hacia la Embajada de México, después de dar el decreto, pues las mismas Fuerzas Armadas o propia escolta son las que terminan por detenerle. Esto genera un proceso de lucha dentro del Perú. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de la defensa del presidente democráticamente electo, sino que estamos hablando de que la derecha, de que el Congreso golpista, de que la burguesía nacional, pues está pasándose la democracia por el arco del triunfo, está negando por completo el derecho de decisión democrática del pueblo para imponer lo que a ellos les da la gana. Y eso lo empezaron a hacer desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo. De los congresistas de Perú Libre, que terminan votando por la vacancia de Pedro Castillo dentro del Congreso o absteniéndose, ¿no? Es decir, se supone que ellos no avalaban la cuestión de la derecha golpista y todas estas cuestiones, pero terminan haciendo el mismo juego para la cuestión de la vacancia. Entonces, bueno, todo este proceso es el que inicia las movilizaciones masivas en el Perú. Que desembocan también en una actividad muy importante el 15 de diciembre con lo del paro nacional. Decir que desde el 7 de diciembre hasta el 15, bueno, hasta nuestros días, pues las movilizaciones no han parado. E incluso hay ciertos lugares en el Perú que están adquiriendo un carácter insurreccional. Por ejemplo, tenemos las tomas de aeropuertos en Ayacucho, tenemos también las tomas de algunos ductos de gas camisea, donde los trabajadores han anunciado que si no se cede ante las demandas del movimiento, pues se van a tomar medidas más radicales. Y en todo este contexto estamos hablando que el gobierno de Dina Boluarte, que es la que termina imponiéndose después del golpe parlamentario que se le da a Pedro Castillo, pues ha respondido a partir de la represión del Estado, a partir del uso de las Fuerzas Armadas, tanto de la policía como del ejército, para pues atacar al pueblo y para pues asesinarlo como tal, porque hasta ahora llevamos ya casi 30 muertos en todos estos procesos de lucha que ha habido. Estamos hablando de que es gente desarmada, movilizada en las calles, que está siendo asesinada con armas de fuego del ejército, ¿no? Y aquí es en donde nosotros vemos cuál es el verdadero carácter del Estado, cuál es el verdadero papel del Estado. Porque, por ejemplo, dentro de la misma Constitución fujimorista que está vigente, hay un artículo, que es el artículo 46, que dice lo siguiente: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Es decir, que lo que está haciendo Dina Boluarte al enviar a las Fuerzas Armadas es precisamente una violación a la misma Constitución que se supone ellos mismos están defendiendo. Por lo tanto, es en donde nos tiene que quedar claro que el carácter del Estado no es hacer valer las leyes ni hacer valer la Constitución, sino es hacer valer el derecho de la clase dominante a la que representa el Estado. Es decir, es hacer valer el derecho de la defensa de la propiedad privada que está siendo atentado a partir de las movilizaciones de la clase trabajadora y campesina del Perú. Es una forma de amedrentar a la gente para que no salga a las calles a defender su legítimo derecho a la protesta. El pueblo obrero, el pueblo campesino del Perú sabe perfectamente lo que significa la derecha, lo que significa el Congreso vigente, y por eso es que está en las calles y no va a regresar tan fácilmente. Decir que las demandas del movimiento
Hay algunas que son como las principales, ¿no? Una de ellas es la libertad para Pedro Castillo, que pues hace unos días se ha declarado ya una pena de 18 meses de cárcel preventiva por la cuestión de rebelión, conspiración y abuso de autoridad. Tenemos la otra consigna también del cierre del Congreso, que bueno, creo que es perfectamente clara la razón por la cual se pide el cierre del Congreso, no solamente ahora, sino anterior, mientras Pedro Castillo estaba en la presidencia. Está la cuestión de la Asamblea Constituyente, en donde sí, efectivamente se pide un cambio de constitución, pero nosotros debemos de entender que la clase trabajadora no tiene en mente solamente un cambio de un papel por otro que diga una cosa u otra. Eso no significa absolutamente nada, lo hemos visto, ¿no? Las leyes funcionan de acuerdo a quien las ejerce, sino que esta consigna de la constituyente, en el fondo, lo que encierra es la necesidad o la aspiración de la clase obrera a un cambio de raíz del sistema político. Y la otra consigna que tenemos es la cuestión de las elecciones ya. En algunas encuestas que se tienen del Instituto pues, de Encuestas del Perú, se habla de que hay un 83% de la población del Perú que está de acuerdo con un anticipo de las elecciones. Hay un 71% de la población del Perú que está en contra del gobierno de Dina Boluarte. Y con respecto a la cuestión de la decisión de Castillo de cerrar el Congreso, aunque mayoritariamente no se estuvo de acuerdo con la decisión, estamos hablando de que un 44% de la población del Perú sí está de acuerdo con la cuestión del cierre del Congreso. Decir que hay ciertos y varios sectores, que yo creo que son los sectores pues más inteligentes de la burguesía internacional y de la burguesía nacional peruana, que hablan de que sí es necesario adelantar la cuestión de las elecciones para poder desmovilizar, ¿no? Porque si ellos adelantan las elecciones, se resuelve una de las consignas del movimiento y de esa manera, pues pueden de alguna manera fingir que se ha solucionado algo y la gente podría regresar a las calles. Pero lo que ha hecho el Congreso con las mociones que se han presentado es todo lo contrario. O sea, han dicho que sí se van a presentar unas elecciones adelantadas, no hasta 2026, sino que van a ser hasta abril de 2024. Es decir, piensan quedarse todavía un año y medio allá. ¿Van a soportar un año y medio de movilizaciones? Yo creo que no es así. Las movilizaciones van a ir escalando de acuerdo a que las consignas del movimiento no se están resolviendo. Sin embargo, también, y ya para ir concluyendo, nosotros debemos decir que hay una carencia importante dentro del movimiento de masas del Perú. Ahí los trabajadores, los campesinos, los estudiantes están en las calles, están dando su vida. Sin embargo, no hay una dirección concreta del movimiento hacia dónde ir, de qué manera luchar, qué herramientas construir, qué herramientas utilizar. Se necesita dar una estructura orgánica a esta dirección del movimiento, ¿no? Necesitamos que todos los sectores sindicales, el sector estudiantil, los sectores de las rondas campesinas se unan en una sola fuerza, en un solo puño, y que pues se pueda avanzar hacia la construcción de una Asamblea Nacional Revolucionaria de Obreros y Campesinos, ¿no? Donde ese organismo pueda ser el que dé dirección al movimiento, el que plantee las tareas que se tienen que cumplir, el que organice los piquetes, el que organice los cierres, el que organice incluso en un momento determinado un paro o una huelga general. Eso es lo que necesita el movimiento, ¿no? Un órgano de dirección que pueda ayudar a sacar las conclusiones de la necesidad de avanzar más allá de lo que propone la democracia burguesa que se ha violado en todo momento. No podemos dejarle eso a los mismos de siempre, no se pueden dejar esas tareas ni a la burguesía, ni a la oligarquía, ni a los diferentes representantes de la política peruana que están ahora. Tenemos que arrebatarles eso y tenemos que tomar nosotros como trabajadores posesión de esas instancias. Y ya por último decir, lo que el movimiento necesita es que se vayan todos y que gobierne el pueblo trabajador. Pues está este tema de que la sociedad ya se está manifestando también por esto de que existen asesinatos
por la represión policial y del ejército, y que esto es totalmente impune. Entonces, respecto a esto, también le doy la bienvenida a Luis Méndez, que se acaba de ingresar a la videollamada. Se había llegado con mucho trabajo para llegar a la presidencia a un hombre humilde, un hombre campesino, sencillo, en un país donde las castas están muy presentes aún todavía, y para eso tiene muchas piezas. Poder judicial, junto con los medios de comunicación, medir y desarticular a las izquierdas en todos los países, jóvenes, porque nosotros que hemos tenido muchos años en esta lucha, hemos visto que es muy necesario ponderar al pueblo con información continuamente. La revolución de las conciencias es tan importante que los pueblos de Latinoamérica vuelvan a retomar la dirección de sus pueblos. Perfecto, siempre es importante escuchar la voz de la experiencia de compañeros como Luis Méndez, que han estado pues en la lucha de izquierda y pues como se mencionó, desde abajo, ¿no? Es importante pues pensar en la política como eso, como un ejercicio del poder, pero que se debe de dar desde la base, desde la gente, desde el pueblo, desde los obreros, desde los trabajadores. Es importante, sin duda, una reforma electoral, ¿no? También partiendo de... Estoy de acuerdo con las elecciones urgentes, ¿no? Que sin duda creo que sí son urgentes. Esta reforma debía de hacerse desde hace mucho tiempo, no entiendo la razón por la que no se hizo, creo que también tiene mucho que ver con el conflicto y la fractura que tiene los congresos con el poder ejecutivo, ¿no? Con el jefe de Estado, y sí creo que debería de reformarse la Constitución, sí, pero también debe de haber una legitimización de las reformas electorales. La legitimación también por medio de partidos políticos creo que también es importante. Es importante que haya siempre una constante discusión, una disputa. Creo que es importante también de alguna manera el conflicto, ¿no? entre la derecha y la izquierda. Creo que esto también muestra una parte de la izquierda que hoy se está viviendo en Latinoamérica, y el hecho de que se estén manifestando y rebelando en contra de lo que hacen las autoridades del Perú, pues es muestra de que el pueblo pues necesita gobernar, ¿no? Empezar a consolidar también esas bases políticas que sean por medio del socialismo y no a través de los cuerpos o figuras políticas poderosas. Es por eso que es importante los movimientos sociales. Muchísimas gracias, Laura Álvarez. Es importantísimo el encontrar estos puntos de en qué mejorar en la democracia, sobre todo en este país en el que la democracia pues se vulneró. Yo diría que más allá de una reforma electoral, es una reforma constitucional la que se necesita, e incluso es lo que se está pidiendo, por ejemplo, en las grandes manifestaciones, ya que incluso en el Código Penal no se tipifican muchos delitos de los que se debería pues de tipificar. Por ejemplo, a Dina Boluarte, las denuncias que se le han hecho es por homicidio calificado, porque no existen como tal delitos como de lesa humanidad o crimen de Estado como tal, como aquí en México sí existe. Esto igual en las participaciones me lo pueden ir desmintiendo, pero es que la Constitución de Perú es la misma de Fujimori, y pues obviamente un dictador como no iba a tener en una constitución pues herramientas que fueran en contra de lo que él representaba, ¿no? Lo que es el neoliberalismo, el imperialismo, tiene intervencionismo en América directamente a través de golpes de Estado por dictadores, pues sí, sin duda modifica o cambia el panorama de visión que tenemos nosotros en Latinoamérica, y pues seguimos padeciendo de estos problemas, ¿no? Creo que en algunos otros estados latinoamericanos, como puede ser el caso de Bolivia, Argentina, también han recibido este tipo de problemáticas de golpes de Estado. Creo que recientemente también Brasil, con el presidente, ahora nuevo presidente Lula, también fue acusado por el Poder Judicial, en donde inclusive también se modificó la Constitución para poder vincular a proceso a una persona y con ese solo hecho poderle despojar de sus derechos político-electorales. Entonces fue una estrategia política judicial que utilizaron en Brasil para dar un golpe de Estado y que la derecha tomara el mando. Estamos hablando de un golpe de Estado de la derecha en Perú, porque muchos medios de comunicación también tratan de matizar la situación, no están informando las cosas como debieran ser. Inclusive por ahí otra vez vi una nota periodística en donde
decían delincuentes, porros o vándalos tienen secuestrada una universidad pública del Perú, cuando en realidad pues, era una manifestación de estudiantes, ¿no? También he visto por ahí videos de marchas sobre los compañeros mineros, se ve impresionante las calles de Lima, cómo el pueblo se ha vuelto a rescatar a su presidente, ¿no? Como en algunos otros ejemplos que hemos visto en Latinoamérica anteriormente. Entonces, creo que el panorama sí se ve complicado, más como tú también lo comentaste ahorita, ¿no, Mistry? Las leyes de Perú también permiten este tipo de acciones, este tipo de facultades que se le están dando en este caso al Congreso, ¿no? Que es quien está realizando la acción de manera directa, que también si lo comparamos con nuestro país, aquí en México, pues tenemos también un Congreso que no acaba de aprobar las leyes o reformas que propuso la iniciativa del presidente en cuanto al tema electoral o en cuanto a la reforma energética. Mucho la noticia de que la familia del compañero Pedro también ya está en México refugiada, y yo creo que el día de hoy eso también habla pues del papel que juega México en Latinoamérica, ¿no? Como un liderazgo fuerte como el de nuestro presidente Andrés Manuel también siempre va a la vanguardia en esos hechos, en esos puntos, en esos derechos sobre todo a las personas. Algo que se me hizo bastante interesante de un congresista de Perú, del partido Podemos, que es un partido conservador de este país, en el cual pues él mencionaba que no puede existir un adelanto de las elecciones y no debería existir una reforma constitucional, no se debe desaparecer el Congreso, porque según él la gente no sabe votar, está aprendiendo a votar, y si votan, van a votar por alguien más de izquierda que Pedro Castillo, y pues para él sería pues algo muy negativo, ¿no? Y mencionaba su miedo a eso, cómo es que no solamente nosotros como pueblo trabajador sabemos que sí se puede que gane una persona verdaderamente de izquierda por la situación en la que vivimos, por la situación en la que el neoliberalismo nos va orillando, sino que la misma derecha lo ve y pues tiene miedo a eso, a que la misma situación en la que los conservadores ponen a los países genera este tipo de acciones de respuesta. Que México sí es un país el cual ya se está levantando bastante al grado que está ofreciendo asilo político al expresidente peruano por su golpe de estado, ya que pues no cualquier país se le avienta a darle refugio porque sabe que va a ser un problema, ahora sí que tanto en comercio como tratados con Perú. No, es que Perú es ¿cómo lo puedo decir? Un país en el cual todavía existe, se podría decir, el esclavismo, ya que no han tenido una revolución social. La revolución social, como aquí nosotros tuvimos la revolución mexicana, en la cual los indígenas dejaron de ser ahora sí que explotados 24/7, pagados y no se dan cuenta realmente de la situación en la que está su país. Ellos más que nada se dedican así a salir, conseguir la comida de día al día, explotándose al 100% en su cuerpo, sin tener un buen estilo de vida, se podría decir, sin tener aspiraciones a nada más, porque es lo que le conviene a la derecha radical que tiene Perú. Más que nada tener ahora sí que a los indígenas de los ojos vendados, explotados 24/7 para que no puedan despertar y no tengan la manera más, o sea, que no luchen por lo que realmente les corresponde. Inclusive hubo unas tierras que se les quitaron a los indígenas de ahí de Perú para generar superempresas, o sea, exportadoras de aguacate. Perú necesita una revolución social, pero pacífica, en el cual no se derrame sangre, aunque lamentablemente en el estado que está Perú ya se está derramando sangre por que los quieren reprimir más que nada. Antes de cederle la voz a Omar, voy a leer algunos de los comentarios que se han hecho en la transmisión en Facebook. Ernesto García manda saludos a los jóvenes, menciona que le da gusto que se involucren en estos temas de la política y de posturas de izquierda. Leodegario Martínez manda también saludos. Cristian Galás menciona que se requiere el Congreso Constituyente en Perú para crear un nuevo marco jurídico que le permita gobernabilidad. Y Santiago Benito menciona que la guerra no es contra los pobres, sino contra el país de Perú. Menciona que existen intereses sobre algunos minerales, menciona el litio, no estoy muy seguro de si Perú tenga litio, pero pues igual siempre existen intereses extranjeros en este tipo de golpes de estado, eso pues es algo que no hay una duda. Repite, pero los actores son los mismos, es el imperialismo y es la oligarquía agarrada de la mano, y pues en cualquier parte del mundo, ¿no? En unos lugares la desestabilización se llama guerra por territorios como en Ucrania, en otro lado se llama la guerrilla de las FARC, y en otro lado se llama el populista o comunista o totalitario dictador, como lo acaban de hacer con el presidente legítimo de Perú.
Yo me puse a investigar un poco más y parece que la historia es muchísimo más profunda que de 10 o 20 años para acá. Desde 1917 o 19 se han creado organismos que tienen generalidades como vivienda, salud, educación, que esas son sus exigencias. Y en Perú raramente, a pesar de que se diga que se hizo una independencia, realmente nunca lo han sido, realmente nunca han sido una república, siempre han estado en manos de dictaduras militares o de títeres impuestos por el imperialismo. Ahora que nos damos cuenta que llega una persona distinta, con prácticas distintas, pues no tuvo la mayoría en el Congreso, o a pesar de tener algunas personas o adeptos en el Congreso, pues vimos que la oligarquía de alguna u otra manera influyó para que sucediera esto que está sucediendo. Pero también pues algo muy claro y creo que es parte fundamental del golpe que están haciendo, obviamente son los recursos naturales, pero también la extensión territorial y marítima. ¿A qué me refiero? A la integración que se estaba pactando con México y con algunos otros países progresistas, por así llamarlos, del Pacífico. A mí me parece que esa integración les dio demasiado miedo al imperialismo y también por eso vieron la necesidad inmediata de tratar de quitar a un gobierno adepto a esta reorganización suramericana, por así decirlo, porque bueno, también integra México. Y yo creo que deberíamos de informarnos un poco y diferenciar, porque me parece algo muy, pero como algo muy peligroso que nosotros, las personas que de alguna u otra manera tratamos de influir en la política y en la transformación de los países, nos vendan la idea romántica de que cualquier persona, por ponerle un color rojo, por llamarse de izquierda, lo sea, ¿no? Y en este caso en específico lo digo por el presidente Boric y Espurio de Chile, ¿no? Porque realmente si nos damos cuenta todas sus políticas están beneficiando a la oligarquía y también parece que está casado, parece que depende de las políticas neoliberales imperialistas, ¿no? Y entonces también creemos algunas personas, y ojalá que en algún otro momento lo pueda exponer, que también desde algunos actores políticos de Chile y algunos acuerdos políticos de Chile se empezó a generar esta desestabilización que ocurrió en Perú. Yo creo que esto también nos demuestra, y para terminar algo súper importante, que no importa quién esté a la cabeza si no hay una organización abajo. Yo lo que creo y coincido como izquierda son las miles de personas que salieron, claro que defender al presidente Castillo, pero desde mi punto de vista defender lo que representa o lo que podría representar este proyecto, que es realmente darle voz y hacer una transformación de las vidas que están pasando y de toda la precariedad que viven gracias al sistema hegemónico que les han estado poniendo. Democracia no es ir a votar cada 3 años por capitalismo A o por capitalismo B disfrazado de izquierda. La democracia son leyes que realmente beneficien al pueblo y yo creo que esa es la democracia que están buscando miles de personas sin importar perder la vida en las calles. Que es algo que comentaba con una amiga peruana que hoy no estuvo pues en la videollamada, sin embargo pues es algo que me llamó la atención y es que menciona que todos los peruanos, o por lo menos ella piensa que la gran mayoría, piensan que lo que hizo Pedro Castillo significa que no tenía apoyo ni siquiera de su propio gabinete, o sea, se paró enfrente de una cámara y hizo un autogolpe de estado que pues no estaba lo suficientemente bien preparado siquiera pues para saber qué iba a tener de desenlace eso. Algunos hablan de drogas, o sea que el presidente lo habían drogado, otros hablan de que había sido amenazada su familia, no se sabe en el momento. Sin embargo, pues algo que es real es que creo que 4 días antes de que pasara eso, hizo declaraciones muy conservadoras respecto a cómo iba a ser su política. Mencionó el libre mercado, mencionó respeto a los empresarios, mencionó varias cosas que pues era como que órale, pues quiere pues que los conservadores estén a gusto, ¿no? La misma Dina Boluarte era su vicepresidenta. Entonces, pues sí deja mucho que desear. Y antes de que se le apague el celular a Eduardo, que me está mencionando eso, pues le cedo la voz para que dé su conclusión. No se dio el tiempo de informarse bien de todo lo que estaba pasando, porque si estuvieran viendo que el presidente está haciendo cosas a su favor, lógicamente lo van a defender, porque es alguien que lo va a llevar a una transformación verdadera a su país. Aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Si llega, porque la derecha no, bueno, yo opino, si la derecha no se ha aventado a un golpe de estado contra Andrés Manuel, es porque ve el apoyo que tiene.
es porque ve que la gente de aquí de México ya se está informando un poquito más. Ahora hay que informarle al interesado. Entonces, por lo tanto, que sean muchos, que sean miles también. Lo que me impresiona mucho que todo el pueblo bajan a Lima y es una fuerza que tiene el pueblo reprimido tantos años. Pero iba yo a que, por ejemplo, estos últimos años, últimas décadas, de 1993, el golpe de Fujimori, se organizaron 130 personas para que pudieran decidir cómo poder hacer las leyes necesarias para poder instituir un presidente. Pero constitucionalmente también el presidente tiene el poder de disolver al Congreso. En este caso, Pedro Castillo llega con muchos votos, bueno, con dificultades para ser presidente, pero con mucho pueblo. Nada más que no tiene una estructura que otros países poderosos, que estaban fuertes, como en el caso de Andrés Manuel, que tuvo muchos años para hacer una estructura más fuerte detrás de él. Pedro está solo, prácticamente está solo arriba, en el poder. Las fuerzas armadas, en su primer momento estaban con él, después ya no, ya lo traicionaron. La única fuerza que tiene es la del pueblo, ni siquiera la fuerza política, porque hizo a un lado el partido que lo llevó al poder. Entonces estaba solo prácticamente, solo y su verdad, que es muy importante, pero ante un pueblo que está muy enraizado en sus castas, que estaban ellos por herencia desde la colonización, tiene una estructura. Por eso no ha habido una revolución ahí, porque las castas están muy fuertes, con una estructura de desigualdad, y no permite que nadie les quite ese modelo de explotación hacia el pueblo, tener en la ignorancia, en el olvido, en la pobreza. Van 6 presidentes, con Pedro son 7 los que han tumbado desde entonces. Entonces no se pueden continuar. ¿Por qué? Porque no están con la ultraderecha. Empieza a negociar con ellos para poder aferrarse más al poder. Quizá tienen una estrategia, Pedro, por eso empezó a darle entrada también a inversionistas, a capitalistas, para calmarlos un poco. Quería gobernar con todos ellos, pero a favor del pueblo. No se logró, lo tienen en la cárcel, porque detrás de ellos está el imperialismo norteamericano, que a través de las transnacionales que explotan los países, a través de las empresas, de la inversión, está Estados Unidos invadiendo toda Latinoamérica. Sí tenemos que estar muy fuertes, hacer un llamado latinoamericano a todos los pueblos. Tenemos que unirnos ahora que está en este momento en el escenario político el pueblo de Perú y luchando por restituir, por dejar en libertad a Pedro Castillo y que continúe en el poder. El poder lo tiene el pueblo, nomás que no le falta más estructura de gobierno a él. Eso es lo que tiene que ser. Pero pienso que lo van a hacer, el pueblo está muy con él. La fuerza del pueblo tiene que ser cada vez más presente en todos los pueblos de Latinoamérica, y los latinoamericanos tienen que darnos la mano, tenemos que enlazarnos, como tú me... Gracias. Bueno, yo creo que precisamente los acontecimientos del Perú nos dejan en claro una situación, que es precisamente la vigencia de la lucha de clases que planteaba Marx. Porque se ha comentado durante el debate que esto es una lucha de ricos contra pobres, ¿no? Pero ¿quiénes son los ricos y quiénes somos los pobres? Los ricos es la clase capitalista, los ricos son los dueños del capital. Y los pobres somos todos aquellos que trabajamos para ellos, que somos explotados por ellos. Por lo tanto, lo que se está expresando en el Perú es precisamente eso, una lucha de intereses de clase en donde la burguesía peruana, las transnacionales, el mismo imperialismo, está defendiendo su Estado, está defendiendo sus estructuras y está defendiendo sus intereses. Y está luchando contra un pueblo obrero, campesino, empobrecido y explotado que está intentando defenderse de todo esto. Decir, la cuestión del triunfo de Pedro Castillo en realidad fue una vía de expresión electoral de todas las contradicciones que ya existían previamente en el Perú, porque no nos olvidemos que estuvo el proceso de vacancia de Vizcarra, después el proceso de vacancia de Merino, donde hubo movilizaciones también masivas en Lima y en diferentes regiones del Perú para esta cuestión. Y la vía de salida que se le dio para desmovilizar, para regresar a la gente a las calles, fue precisamente la cuestión de las elecciones, ¿no?
en donde pues se da esta salida y se expresa todas las contradicciones, toda la furia de la clase trabajadora en el triunfo de Pedro Castillo. Decir que Pedro Castillo llega con un programa y con un partido que se asume como marxista, leninista, mariateguista. Sin embargo, hay una contradicción también dentro de esta misma postura y esa misma contradicción la mantiene el Perú Libre, que es el partido que lo llevó. Porque desde el marxismo nosotros decimos que el capitalismo no se puede reformar. El capitalismo hay que destruirlo. Y lo que llegan planteando ellos es precisamente una negociación con el capitalismo para poder hacerlo más amable, para poder hacer un capitalismo que pues explote un poco menos. Pero decir algo, camaradas, no existe un solo país en este mundo que no sea explotado por el capital. Y si nosotros creemos que el capitalismo explota menos aquí o explota menos allá, pues estamos hablando solamente de una cuestión pues rara, ¿no? Queremos ser menos explotados. Yo creo que lo que queremos es no ser explotados. Y para que no exista la explotación, el capitalismo tiene que ser derrocado. Y bajo ese proceso de lucha por el derrocamiento del capitalismo, estamos hablando de la necesidad de la lucha por la toma del poder por parte de la clase trabajadora. Decimos, es necesario hacer nuevas leyes, es necesario hacer una nueva constitución, una reforma electoral, una nueva democracia. ¿Pero bajo qué términos? ¿Bajo los términos del Estado burgués? Porque bajo esos términos lo único que va a suceder es que vamos a tener un papelito nuevo que nos diga otras cosas, pero que no se cumpla absolutamente nada, porque los que se supone que se encargarán de garantizar el cumplimiento de esas nuevas leyes son exactamente los mismos explotadores que están ahora. Por lo tanto, si nosotros queremos una nueva constitución, avancemos hacia una nueva constitución, pero esa constitución tiene que ser construida, tiene que ser redactada y tiene que ser avalada por la misma clase trabajadora a partir de asambleas democráticas. La compañera mencionaba lo de la democracia socialista, pero ¿qué es la democracia socialista? No es precisamente entrar en este mismo juego parlamentario y de las mismas elecciones de partidos políticos que existen ahora, ¿no? La democracia socialista significa la organización de la clase obrera en asambleas, en sus comunidades, en lo que en la Unión Soviética se llamaban soviets. Esa es la democracia obrera, esa es la democracia revolucionaria y esa es la democracia socialista. Y a partir de esas asambleas, a partir de esos soviets revolucionarios, es de donde tienen que partir todas las iniciativas, todas las modificaciones, y es en donde se tiene que concretar la cuestión de la organización para la manutención de todas estas nuevas leyes que queramos imponer. Los únicos que van a garantizar el ejercicio de las leyes y que estas leyes se redacten en pro de la clase trabajadora van a ser los mismos trabajadores. Y bueno, ya para ir terminando, decir, ¿no? ¿Quiénes son los que han derramado la sangre en todo este proceso? No hemos sido nosotros, la clase trabajadora, los que iniciamos el fuego. No hemos sido nosotros los que llegamos a querer asesinar. Han sido ellos los que han asesinado a nuestro pueblo, y no solamente en este momento de la lucha que se está dando en el Perú. Lo han hecho por muchos años, no solo en el Perú, también en México y también en el resto de los países latinoamericanos. Por lo tanto, camaradas, me parece que es muy importante decir que la única vía de salida que existe para la emancipación de los pueblos del Perú, para la emancipación de los indígenas del Perú, es precisamente la lucha por una transformación radical. Y esa transformación radical va a venir solamente a partir de la revolución socialista. Y la revolución socialista se construye desde la base de la clase trabajadora, desde la base de los oprimidos. Y ahí es en donde nosotros tenemos que enfocar nuestras fuerzas a la organización y al avance. Queremos que se vayan todos y queremos sustituirlos nosotros, la clase obrera, construir el Estado obrero, construir el socialismo. Muchísimas gracias, compañera Karen. Siempre bastante interesante sus participaciones desde un punto de vista pues socialista, como pues bien está representando al colectivo del que pertenece. Y pues solamente me quedaría decir que no es algo nuevo en la historia del mundo el escuchar hablar sobre pues este tema del capitalismo con rostro humano, ¿no? De cómo es que se reforma el sistema capitalista simplemente pues para lo que ya mencionó, ¿no? Para intentar que se vea que se está explotando menos a los trabajadores. Si bien algunas de estas luchas, por ejemplo, la lucha sindical de los derechos de los trabajadores,
la creación de derechos humanos, esto con unas cuantas reservas, han sido pues parte de estas reformas. Sí falta mucho, y pues también yo solamente quedaría como un comentario personal, que el socialismo pues tiene diferente rostro también en las diferentes partes del mundo donde se implementa por las razones geopolíticas en las que éstas se deben de implementar. No es lo mismo el sistema político que se implementa en México como el que se implementa en Rusia, y menos con las cuestiones de temporalidad, en las que si comparamos el estado en el que vivía la Unión Soviética con el que ahora vive, por ejemplo, pues esta zona de Rusia, de la ex cortina de hierro, pues es bastante diferente, y creo que pues a partir de ello se deben de tomar las decisiones políticas. También pues, me hizo recordar un poco esta frase del compañero Flores Magón, ¿no? Que decía que bien merecieron su fracaso los pueblos por andar en busca de un hombre que los liberase, ¿no? De la miseria y de la tiranía, ya que no vamos a buscar un hombre que nos remida, sino hombres que se reivindiquen como sociedad, ¿no? Entonces, creo que es cierto, ¿no? Lo que comentaba respecto a que solamente los obreros, los oprimidos son quienes pueden luchar por liberarse y tratar de cambiar su situación. Digo, este voto que mencionaba también del año 2018 que vivimos en México, masivo, que fue como un voto de castigo también a la clase política y a la situación política que se vivía en ese momento, pues es un reflejo, ¿no? También de cómo la sociedad está cansada de estos partidos políticos que no tienen políticas públicas que realmente ayuden a los oprimidos, sino que siguen siendo medios de control de la burguesía los que manejan, y simplemente disfrazados, ¿no? Lo vemos, creo que en México, con esta famosa alianza de PRI, PAN, PRD, como tres partidos con ideologías totalmente distintas pueden unificarse respecto a intereses políticos con tal de seguir con una vigencia, ¿no? En la política mexicana. Entonces, creo que es momento de apoyar a nuestros hermanos peruanos por esta difícil situación. Obviamente los matices que se han comentado en esta videocharla pues, también son dignos de analizar como factores que podrían cambiar de alguna u otra forma la situación, pero lo ideal sería darle todo el respaldo al pueblo peruano, que se pueda también a su vez hacerle sentir ese respaldo. Creo que México se ha caracterizado por ser un país solidario y tener una política de relaciones exteriores pues muy amplia, en donde siempre se les ha dado asilo político a múltiples personajes a lo largo de la historia. Entonces creo que en ese sentido tenemos esa tradición o esa cultura mexicana del asilo político, y no debe ser en esta ocasión la excepción, ¿no? Además de que también considero que algunos comentarios muy desafortunados, como los que escuché del expresidente Vicente Fox o algunos otros personajes que se lambían los bigotes o se refrotaban las manos esperando que lo mismo sucediera en México, pues creo que también se van a quedar con las ganas, ¿no? Porque, sí creo que actualmente en México las condiciones y los factores para un golpe de Estado serían mucho más difíciles, y la derecha no tiene tampoco esas facultades como lo tienen en Perú en la Constitución. Entonces, no se quede en el análisis, sino que día con día pues estemos tratando de poner un granito de arena a esta transformación, como pues sé que no necesito pedirlo, porque sé que cada uno de los jóvenes y las personas que están en esta transmisión ya lo hacen desde su trinchera. Y pues solamente me quería decir que, por ejemplo, aquí en la transmisión los últimos comentarios van relacionados a cómo es que, por ejemplo, en Morena existen varios grupos de poder y personas de partidos políticos que han tomado decisiones y que siguen tomando decisiones en el partido. Esto pues lo mencionan como reclamo, y pues solamente esto pues como una retroalimentación de cómo es que la izquierda a lo largo de la historia pues siempre es perfectible y siempre debe de ser criticable, y sobre todo por las mismas personas que integran la misma izquierda. Entonces pues obviamente Morena no es perfecto, la izquierda no es perfecta, pero pues la lucha es continua, y de eso sería mi participación, es cuanto. Gracias por ser tan interesados en esos problemas que a todos nos atañen. Los felicito mucho, muchachos. Sigan adelante, y cada vez que me inviten, yo les agradezco mucho. ¿Sí? saludos, hasta luego, buenas noches, abrazos.